va a presentar Violeta Pérez Romero. Ahí en el programa ustedes tienen indicado quiénes son los tutores, que sería Silvia Morales Chañé, principal, el adjunto doctor Carlos Antonio Velasco, y de externo sería la doctora Marcela Bucurcio. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy pues me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes los primeros resultados y resultados preliminares, porque todavía tengo pendientes los análisis. Con respecto a mi trabajo de doctorado, en este momento les voy a presentar lo que corresponde a la carta de implementación de procedimientos conductuales en intervenciones breves y los efectos de esta implementación que hace el terapeuta en la abstinencia del usuario. Entonces, parto del hecho de que la conducta de consumo, su surgimiento, mantenimiento, modificación, se explica a partir de los principios básicos del comportamiento de los organismos, lo mismo que la adquisición y mantenimiento de conductas alternativas al consumo. Estos principios de aprendizaje se han ya incorporado en las intervenciones en adicciones, que en el caso del campo las intervenciones están pues muy estandarizadas y diseminadas a través de manuales de atención que indican los procedimientos paso a paso, sesión por sesión, de lo que el terapeuta tiene que implementar dentro de la intervención. Estos manuales y estas intervenciones, tal y como están conformadas hasta ahora, incorporan ya los principios básicos en sus procedimientos. Partimos del hecho también de que quien implementa la intervención es un profesional de la salud que tiene también cierto nivel de habilidades, ciertas conductas que realiza dentro de las sesiones, y que estas habilidades son susceptibles de modificarse a través de un entrenamiento, incorporando componentes que la literatura ha reportado como los más relacionados con el cambio de conducta, en este caso del terapeuta, como el modelamiento, la retroalimentación, la práctica positiva a través de ensayos conductuales y la supervisión clínica. Otro supuesto básico importante también es que esta intervención no se da en un vacío, sino que se da en un proceso de interacción en el que el terapeuta está interactuando con el usuario y el usuario está interactuando con el terapeuta, y entonces la conducta de uno y de otro tienen una relación y de influencia mutua. Es un hecho también que el consumo de sustancias es actualmente un problema de salud pública y que cobra relevancia entonces el entrenamiento de las personas que administran las intervenciones en adicciones. Teóricamente también esta implementación ha pasado por un proceso de traslación, es decir, de cómo se lleva todo lo que sucede en la investigación básica a la aplicación en un problema socialmente relevante como es el consumo de sustancias, y entonces es relevante también identificar la relación funcional entre ese nivel de implementación que hacen los terapeutas y el efecto que tiene esa implementación en la conducta del usuario. Metodológicamente, esta problemática se ha abordado a través de medidas de conocimiento en el terapeuta. Cuando se habla de las habilidades y la implementación del terapeuta, se habla mucho de la adherencia del terapeuta a los modelos y a los manuales, que es un primer paso de la investigación cuando se habla de la implementación de intervenciones, pero que sin embargo es limitado porque estas medidas de conocimiento y la adherencia a los procedimientos no es lo que necesariamente sucede en escenarios naturales. Es decir, cuando se hace la prueba de la efectividad de las intervenciones, generalmente se hacen ensayos clínicos controlados, donde importa mucho la adherencia del terapeuta a los procedimientos y que aplique sesión 1, sesión 2, paso 1, paso 2, exactamente como está determinado en el manual. Sin embargo, en la práctica, en escenario natural, con usuarios reales, en situaciones reales, esto no siempre sucede de esta manera. Los profesionales tienen que implementar una serie de cosas en interacción con el usuario, en un proceso dinámico que tiene una trayectoria y un progreso desde que inicia la intervención hasta que concluye la intervención, y hay metodologías que pueden dar cuenta mucho más efectivamente de esta relación entre lo que hace el terapeuta y cómo influye en la conducta del usuario, particularmente la perspectiva microgenética, de la que ya hablaré más adelante.
Como antecedentes de esta implementación, se han identificado en los terapeutas barreras que ellos mismos reportan dentro de la implementación de intervenciones que están estandarizadas y vertidas en un manual. Principalmente, y este es un estudio antecedente a los datos que les voy a presentar el día de hoy, con la misma población acerca de las barreras de la implementación. Las principales barreras que reportan los profesionales de la salud al implementar intervenciones en adicciones tienen que ver con el tiempo o la dificultad que tienen para realizar los procedimientos de evaluación. Institucionalmente muchas veces se les requiere aplicar muchos instrumentos o una batería completa de evaluación que no siempre es la más apropiada para el usuario que tienen enfrente. El no recibir capacitación adecuada y la dificultad que les comentaba para adherirse a los procedimientos que están estandarizados en un manual. A partir de estas barreras que los terapeutas identifican, ellos en la práctica natural, en escenario real, han realizado adaptaciones a estos procedimientos y a estos manuales que ellos reciben en la capacitación. Adaptaciones de las más relevantes tienen que ver con el número de las sesiones, es decir, ellos van decidiendo si la intervención dice que tienes que aplicar 8 sesiones, ellos deciden si aplican más sesiones o incluso menos sesiones. La duración en las sesiones generalmente y tradicionalmente en las intervenciones psicológicas, una sesión, la dosis es una sesión semanal, 50 minutos. Ellos deciden incrementar la duración o incluso disminuir la duración de las sesiones, utilizar otros materiales distintos a los que están planteados en los manuales y modificar también el orden de las sesiones. Estas adaptaciones de la implementación no se habían explorado y no se habían considerado para la retroalimentación de las propias intervenciones y de los propios manuales. En este estudio se consideró y lo que se generó fue una estrategia de entrenamiento con los terapeutas, que es la primera parte del estudio que les voy a presentar. Mi objetivo principal en realidad es lo que pasa después de ese entrenamiento, es decir, en qué nivel los profesionales implementan y qué cosas están implementando en la intervención. Entonces el objetivo es precisamente evaluar la relación entre la abstinencia del usuario, que es la meta final de las intervenciones en adicciones, y el nivel de implementación de los procedimientos que se basan en principios básicos del aprendizaje. Algo muy importante a través de la observación de la interacción del terapeuta y el usuario en situaciones reales, en escenarios naturales. Mi estudio está dividido en dos fases, una fase previa de entrenamiento a profesionales de la salud, un entrenamiento, hay 3 grupos de comparación, un entrenamiento presencial al que se le sumó un entrenamiento exhaustivo en principios básicos del aprendizaje, que son los que fundamentan las intervenciones, y un grupo control al que no se le entrenó. La segunda fase, que ahorita les voy a comentar, tiene que ver con el análisis de la interacción terapeuta-usuario mediante un diseño microgenético que lo que permite es medir exhaustivamente los patrones de conducta del usuario y del terapeuta, es decir, sesión con sesión en observaciones directas de la interacción en intervalos de 10 segundos, identificar qué es lo que pasa con la conducta del usuario y del terapeuta en la implementación de estas intervenciones en escenarios naturales. No me voy a detener mucho en la primera fase, fue una fase de entrenamiento donde participaron 283 profesionales de la salud, la mayoría, como sucede en el caso de psicología, la mayoría de los profesionales de la salud son mujeres, y lo que se generó fue un entrenamiento que se dio pre-post a través de conocimientos y de una situación simulada de ejecución, donde el entrenamiento consistió en la manera presencial en instrucción verbal, moderamiento, ensayos conductuales y retroalimentación. Y brevemente lo que se observó, insisto, no me voy a detener mucho en esta primera parte, pero lo que se observó es que la modalidad de entrenamiento que mejora los conocimientos y la aplicación es la que está fortalecida con la inclusión de los componentes de principios básicos del aprendizaje. Algo que observamos en estudios previos cuando exploramos las barreras era precisamente esta dificultad de los profesionales de la salud de identificar cuáles son los principios básicos que subyacen a los procedimientos que están implementando, y esta dificultad en esa identificación causa dificultad
dificultades en la toma de decisiones dentro de la intervención, es decir, no saber por qué o cómo puedo modificar un procedimiento, hasta qué punto lo puedo cambiar, hasta qué punto puedo cambiar el orden, duración, etcétera, es un problema que se está presentando. Entonces, esta condición fortalecida con el aprendizaje de principios básicos es la que tiene mejores efectos, seguida de la modalidad presencial, por supuesto. En la segunda fase, estos profesionales, no todos, a conveniencia la institución asignó qué profesionales iban a participar, implementaron entonces ya las intervenciones con usuarios reales, que de hecho esto ya lo hacían ellos antes, o sea, son profesionales que se dedican a implementar intervenciones en adicciones. Lo que hicimos con el entrenamiento pues, fue asegurarnos de que tuvieran todos los elementos para implementarlas como se les está solicitando. Y en esta fase participaron 109 psicólogos, insisto, la mayoría mujeres, y 329 usuarios que se les asignaron a esos psicólogos como parte de sus actividades cotidianas. Insisto, ellos trabajan en eso, se dedican a la implementación de intervenciones. Los usuarios tienen un nivel de abuso en la sustancia de impacto que puede ser alcohol, marihuana o cocaína. La mayoría de los usuarios son hombres, como también es la tendencia natural de las personas que participan en una intervención. Y para esta fase se utilizó un sistema de observación directa que está compuesto de una lista de cotejo que evalúa el nivel de implementación de cada procedimiento de la intervención breve y un registro secuencial de observación que evalúa los patrones de interacción del terapeuta y el usuario en intervalos de 10 segundos en cada una de las sesiones de implementación. El procedimiento que se siguió fue asignar a un supervisor a cada uno de estos terapeutas que participaron, que está entrenado en el registro y la retroalimentación, que enviaba las instrucciones al participante. Por supuesto hay una firma y mucho cuidado en la confidencialidad del usuario porque la estrategia fue observar directamente la interacción, entonces es a partir de videograbaciones de las sesiones de intervención y la aplicación de antidoping para corroborar la presencia o ausencia de la sustancia en el organismo del participante. Los terapeutas envían las videograbaciones de cada una de las sesiones que tienen con el usuario y semanalmente reciben retroalimentación de la ejecución de esa sesión. Es decir, el terapeuta tiene la sesión 1 con el usuario, envía el video, en esa semana retroalimentado sobre su implementación, la siguiente semana viene la segunda sesión, envía ese video y es retroalimentado semanalmente. Los primeros resultados lo que nos arrojan es en realidad que la implementación en los procedimientos, que por ejemplo aquí tenemos análisis funcional, el establecimiento de meta de conducta alternativa al consumo, ensayos conductuales, el tamizaje, la evaluación, el establecimiento de metas, la planeación de la intervención, la motivación, la meta de consumo, y en este caso la media. En realidad lo que se observa es una implementación en promedio de un 70%, es decir, en las sesiones no se están implementando el 100% de los procedimientos en el nivel más alto. De hecho, por ejemplo, el procedimiento que menos se implementa es el de ensayos conductuales. Cuando hacemos un análisis de cómo es la implementación, diferenciando algunas variables importantes como por ejemplo el egreso, es decir, ¿qué tanto implementan los procedimientos? Aquellos terapeutas que logran el egreso del usuario concluyendo la intervención, aquellos terapeutas cuyo usuario abandonó la intervención, lo que se observan son mayores niveles de implementación en el caso de las sesiones, de las intervenciones completas, y a través de regresiones se obtuvieron los predictores. ¿Cuáles procedimientos son predictores? En este caso de la conclusión de la intervención. Para este primer análisis lo que se obtuvo fue que el establecimiento de meta alternativa y de consumo dentro de cada sesión es un predictor de la conclusión de la intervención, lo mismo que la planeación de conducta alternativa, es decir, que se realice sesión con sesión una planeación de cómo va a ser el usuario para hacer otra cosa distinta al consumo. Y los ensayos conductuales, que curiosamente es el procedimiento que menos se implementa, pero que es un predictor, es decir, es un procedimiento clave y muy importante porque aún implementándose en un 50%, resulta un predictor de la conclusión de la intervención. Es decir, es un procedimiento
elemento muy relevante clínicamente para el trabajo con los usuarios. Se hicieron otras comparaciones considerando, por ejemplo, si el usuario logró la abstinencia o se mantuvo en consumo, porque hay casos que concluyen la intervención, es decir, pasan por las sesiones que tienen que pasar, pero al final no terminan en abstinencia. Y aquellos casos en los que solamente son casos de alcohol, en los que la meta pudiera ser la reducción y no la abstinencia. Y lo que se observa es que los procedimientos que son claves para lograr abstinencia, por ejemplo, es la motivación y el establecimiento de una meta clara de consumo, que implica una definición operacional, una estrategia de medición para monitorearla. Y en el caso del logro de la meta, la motivación, otra vez, aspectos de entrevista motivacional, de descripción de consecuencias del consumo, de consecuencias de abstinencia y demás, tienen relación con el logro de la meta, y ensayos conductuales vuelve a aparecer. El caso del tamizaje es un caso curioso porque hay una relación negativa, es decir, se está observando que los profesionales invierten mucho tiempo y varias sesiones en realizar evaluaciones de tamizaje, y que eso está dificultando el logro de la meta del usuario, porque invierten tiempo en eso y no en lo que es más relevante, como por ejemplo los ensayos conductuales. Si observamos la tendencia de implementación a lo largo de toda la intervención de las intervenciones que se concluyeron, se puede observar, por ejemplo, que hay un incremento significativo en la planeación de conducta alternativa, un incremento significativo en ensayos conductuales, un decremento de tamizaje. Sin embargo, observe cómo se implementa incluso hasta la tercera y un poquito en la cuarta sesión. Esto no es, de acuerdo con los resultados, no es un buen predictor. Y otra cuestión que se mueve significativamente a lo largo de las sesiones es la motivación. Esta estrategia de observación directa intensiva nos permite identificar también patrones de conducta a lo largo de las sesiones. Este nada más es un ejemplo muy rápido de uno de los casos, donde se observa cómo al principio, si dividimos la sesión, este es un caso en el que el usuario dejó de consumir a la tercera sesión. Si dividimos la sesión en los patrones que presentan terapeuta y usuario cuando se presenta consumo y los que presentan cuando se logra la abstinencia, podemos observar algunas variaciones. Al principio el terapeuta, estas tres gráficas, perdón, son conducta del terapeuta. Al principio el terapeuta tiene que indagar, devolver información, y esto progresivamente va disminuyendo. Por poner algunos ejemplos, hay un incremento de la conducta de retroalimentar. Y observen cómo en el usuario, que son estas dos gráficas, al principio hay una mayor proporción de conducta descriptiva acerca de consecuencias, acerca de la conducta de consumo y acerca de disparadores externos del consumo, es decir, lugares, personas con los que consumen, que se ven disminuidos cuando el usuario entra en abstinencia. Y el incremento que se espera, por supuesto, es conducta verbal acerca de planeación de conducta alternativa. Estos análisis de interacción también nos permiten identificar cómo la conducta del profesional impacta la conducta del usuario y viceversa. Y lo que aquí les muestro son diagramas de transición de este mismo caso, en el que podemos observar los círculos, perdón, no puse la acotación, los círculos son conducta del usuario, el cuadrado es conducta del terapeuta. Lo que se observa es la probabilidad con la que, si el usuario hace A, el terapeuta haga B y viceversa. ¿Qué es lo que se encuentra en esta trayectoria? Que esto es visto como un proceso, si se fijan, no es un antes y un después, sino es un proceso que se va moviendo. Al principio el usuario emite mucha conducta verbal sobre disparadores externos y conducta del consumo, que en función de eso lo que hace el terapeuta es devolver esa información e indagar. Esto es en las primeras sesiones. Cuando el tratamiento avanza, se observa otro tipo de verbalización en el usuario. Verbaliza consecuencias negativas ya del consumo que a lo mejor en un inicio no verbalizaba, disparadores internos, es decir, ya no solamente identifica personas, lugares, sino emociones, sensaciones asociadas al consumo. Conducta de consumo sigue apareciendo, y lo que el terapeuta hace ya también son otras estrategias. No solo devuelve, sino que analiza, retroalimenta e informa acerca de la situación del consumo. Y finalmente, al cierre de la sesión,
particular se observa mucha verbalización del usuario, de disparadores internos y análisis del terapeuta para prevenir recaídas en este caso. A manera de conclusión, lo que podemos observar sobre la implementación es que los terapeutas tienen un alto nivel de implementación, alrededor del 70% de los procedimientos, pero se observa también una variación en la implementación que permite identificar una dosis específica de esta implementación. Es decir, no se requiere que el terapeuta implemente en un 100%, el 100% de las ocasiones los procedimientos. Esta implementación está alrededor del 70% y en algunos procedimientos incluso puede ser más baja y aún así este procedimiento tiene un efecto importante. Llama la atención también la identificación de metas claras, el componente motivacional, la práctica conductual dentro de las sesiones como un predictor importante y sobre la interacción, la variación de patrones conductuales y la relevancia de la supervisión y de la retroalimentación. Finalmente, para cerrar, lo que quisiera dejarles como reflexión es cómo la tendencia general ha sido ir de la investigación básica a la aplicación y hablar de práctica basada en evidencia. Sin embargo, es posible observar también cómo la práctica, es decir, la práctica en escenarios naturales no controlados, puede generar evidencia que retroalimenta la investigación. Muchas gracias. Ya tienen varias preguntas, pero vamos a continuar con las presentaciones y ya vendrán las preguntas. Ya llegó Ana Luisa Romero Pimentel. Adriana Salgado Vera. Adriana Salgado Vera va a hacer la presentación de trabajo. Los trabajos se titula Alfabetización emergente de niños con validez del conjunto y Adriana Salgado Vera tuvo tiene como tutor principal a esta niña, Alpacampo, doctora principal Sandra Castañeda Figueira, de doctora externa, adjunta, el Galicia Alpacampo, y de externa a Lilia Gómez Cacho. Vamos a pedirle que inicie. Gracias. 20 minutos. Entonces, les voy a presentar mi proyecto de investigación. Este es un trabajo que estoy realizando a partir de una experiencia terapéutica de muchos años. Trabajo hace muchos años con niños con autismo y siempre me han hecho falta estrategias y respuestas para esta profesión, y eso fue un poco mucho lo que me motivó a hacer esta investigación y a conocer a mi comité de qué hace. No sé por qué. Bueno, el autismo, para todos los que saben y no saben, es un trastorno del neurodesarrollo que tiene una alta variabilidad, y dentro de esta variabilidad podemos encontrar algunos elementos para el diagnóstico que son comunes y se pueden identificar, como son los trastornos de comunicación, las dificultades en la comunicación, las dificultades sociales y intereses restringidos de estereotipos. Recientemente, muchas gracias, este trastorno, este trastorno ha ido en incremento en la población. Se habla en Estados Unidos, el último dato era un poco alarmante, de un niño entre 70 y tantos niños con autismo, uno entre 70 y tantos, y en México se han hecho estudios estimados sobre la incidencia del autismo, y se ha encontrado que hay uno entre 100 y tantos niños. Entonces, bueno, la prevalencia va en aumento, aún no se saben las causas, es un trastorno muy complejo, no se sabe, en realidad no es muy claro definir en cuánto empieza y en cuánto termina. Sin embargo, las diferentes áreas
aportado de manera importante al estudio del autismo. Y de lo que sabemos hasta ahorita es que, bueno, hay una multivariedad de situaciones que se podrían analizar. Sin embargo, uno de los temas recurrentes y de las principales preocupaciones de las familias tiene relación con el aprendizaje. De ahí que sea el campo en el que yo estoy enfocándome. Se ha encontrado en estudios previos de escritura, niños con autismo, de aprendizaje, principalmente esta escritura la que tenemos en cuenta, que los niños con autismo pueden decodificar información escrita, pero tienen muchas dificultades para comprender o darle sentido a esa información o lo que están leyendo. Sin embargo, no es muy claro cuáles son las causas de estas dificultades. De ahí que algunos estudios consideren que sea importante empezar a hacer un análisis desde las etapas tempranas de este aprendizaje, que tiene que ver con la alfabetización emergente. Bueno, lo que se ha encontrado como dificultades de aprendizaje en el trastorno del espectro del autismo, pues que tiene que ver con el aprendizaje escolar específicamente, pues tiene relación con los espacios físicos, las estrategias de los docentes, los materiales, la falta de capacitación, la falta de capacitación de especialistas, porque es muy difícil ser especialistas en un trastorno tan heterogéneo y tan complicado. Y académicamente se han encontrado además dificultades sociales y de comunicación, dificultades en la solución de problemas aritméticos, dificultad en la velocidad de procesamiento, en la memoria de trabajo, que creo que lo vemos aquí, pobreza en la narración, dificultades en las habilidades cognitivas, en la comprensión lectora, y bueno, se hace énfasis en esta alfabetización como un elemento importante para el desarrollo de otras habilidades de aprendizaje. La alfabetización emergente, entonces, es un proceso que tiene que ver con una etapa temprana de desarrollo en la que van como en espiral este proceso dinámico en el que van integrándose diferentes habilidades para llegar a esta habilidad más compleja que tiene que ver con la lectoescritura. Desde diferentes perspectivas teóricas como la psicolingüística, el neurocognitivismo y la perspectiva sociolingüística, se ha planteado como esta importancia de entender este proceso como este proceso complejo que es en el que no solo interviene, por ejemplo, el lenguaje o el reconocimiento de letras, sino que intervienen muchas otras habilidades como la motivación, un ambiente estimulado, la percepción motriz, entre otras, y específicamente para niños con desarrollo típico, lo que se ha estudiado en la alfabetización emergente es que debe haber un desarrollo adecuado de una conciencia fonológica, que quiere decir la capacidad o la posibilidad de establecer una relación entre la grafía, es decir, la letra, y el sonido de esa letra, es decir, A suena A, pero B es la B, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la posibilidad de establecer esa relación se le llama conciencia fonológica. Aquí hay algunas diferencias teóricas. Algunos consideran que esta conciencia fonológica surge una vez que se ha adquirido la lectoescritura, y otros consideran que hay elementos previos que nos pueden dar un indicador de este desarrollo de la conciencia fonológica. También se ha considerado en el desarrollo típico el desarrollo de habilidades cognitivas como la memoria visual como un elemento importante para que se logre la lectoescritura, una memoria fonológica, semántica, una memoria de trabajo y atención, el rol de la familia, como muchos consideran que antes de empezar el proceso de lectoescritura formal en la escuela, así de enseñarles largas de letras y todo eso, ya hay un aprendizaje previo en la escuela, en la clase, perdón, en donde se les enseñan libros, se les enseñan el alfabeto, se juega con los niños. Entonces a esto se le llama actividades previas de lectoescritura en el hogar. Y hay una serie de etapas que se proponen para el desarrollo típico dependiendo del enfoque que se esté manejando. Pocos han considerado la autorregulación como esta capacidad para poder, digamos,
Hay tres elementos básicos que consideran los autores que trabajan la autorregulación de niños. Una de ellas es Rothbard, y ella considera que hay control esforzado que tiene que ver con esta capacidad del niño para regular la emoción, su temperamento, la afectividad negativa de lo que puede suceder, la atención selectiva, los miedos, y todo esto entra en el concepto de autorregulación en el trabajo de niños. Entonces, a partir de esta postura, hay algunos estudios que consideran que la autorregulación, el logro de la autorregulación en los niños es un elemento indispensable para el logro de la lectura. En el caso de los niños con autismo, lo que se ha encontrado es, en cuanto a estudios de alfabetización emergente, que en realidad hay muy pocos, podríamos decir que hay 7 estudios y todos son con población que habla inglés. Lo que ellos reportan es que, bueno, hay dificultades en la atención focalizada y en la atención conjunta de los niños con autismo, y esto puede estar afectando el proceso de desarrollo. También han encontrado que la memoria de trabajo es un factor determinante en este proceso de adquisición de la lectoescritura. Han encontrado que el desarrollo de la lectoescritura está muy asociado al desarrollo lingüístico, considerando habilidades narrativas, denominación, es decir, la cantidad de palabras que pueden decir o la cantidad de palabras que pueden reconocer. El manejo en las familias han encontrado que es muy similar tanto en niños con desarrollo típico como en niños con autismo. Sin embargo, la mayoría de los estudios se realizaron en población norteamericana o australiana, en donde ellos mismos consideran que el nivel socioeconómico de sus familias era en realidad medio alto, por lo que sugieren hacer un estudio con población con recursos más bajos. Y bueno, en los pocos estudios que hay sobre autorregulación en el desarrollo de la lectoescritura, no hay autorregulación. Sí hay autorregulación en autismo, pero no enfocado al aprendizaje. Sin embargo, en el desarrollo típico, en algunos estudios se menciona la importancia de incluir este elemento en el estudio de estos procesos. Y bueno, como parte de la justificación es que estas habilidades emergentes son muy importantes para poder entender cómo se lleva a cabo este proceso cognitivo en el desarrollo de los niños con autismo, que es muy claro y que poco se ha estudiado, para poder llegar a una intervención más específica, obviamente a la educación. Con base en todo lo anterior, se propuso un modelo teórico hipotético en donde se considera este constructo, que es alfabetización emergente, en donde influyen una serie de habilidades que se han considerado con base en la literatura y en lo reportado en los estudios previos, que tienen que ver con habilidades cognitivas. Ahorita les voy a mostrar un poco las variables, las habilidades lingüísticas, las actividades previas de lectoescritura en el hogar y las habilidades autorregulativas. Bueno, y con base en lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Serán estos componentes lingüísticos, cognitivos, autorregulatorios y actividades previas de lectoescritura las que configuran este constructo? Y para responderlo se plantea el objetivo, que tiene que ver con identificar si estos componentes que se han mencionado si constituyen o influyen o se pueden identificar en niños entre 3 y 11 años de edad en trastornos con espectro de autismo, y si podemos establecer este modelo a partir de estos elementos. Para lograrlo, se realizó un diseño de investigación de observaciones pasivas, que pasivo no tiene nada, pero son observaciones pasivas, cuantitativa, con una muestra intencional multivariada multidimensional, y se habían considerado 30 participantes que tuvieran un diagnóstico previo de autismo. Sin embargo, se han evaluado a 52 participantes, pero para estos resultados se han considerado únicamente 25 que son los que cumplen con todos los criterios de inclusión para el estudio. De estos 25 niños, 22 son niños y 13 niñas. Esto es muy común que se presente en el autismo, siempre hay más niños que niñas. Y estas son las variables del estudio. Son demasiadas en realidad, pero se pueden organizar.
Ahorita les voy a explicar un poco mejor. Se había considerado inicialmente poder obtener una edad mental a partir de una prueba que evalúa la inteligencia. La única prueba estandarizada en México que evalúa la inteligencia pues era el WIPSI, y el WISC, para poder obtener una edad mental y poder parear a todos los niños. Habíamos considerado el WIPSI. Está el constructo que habíamos considerado, en donde estas variables o habilidades son las que podrían conformar el constructo, que tiene que ver con habilidades lingüísticas. De habilidades lingüísticas tenemos reconocimiento y denominación, reconocimiento y producción de discurso. De habilidades cognitivas tenemos estas. De habilidades autorregulatorias tenemos extraversión, emoción negativa y control esforzado, de acuerdo a lo propuesto por Rothbard. Y de actividades previas de lectoescritura tenemos orientación de padres y actividades relacionadas con la lectoescritura que realizan en el hogar. Además, aquí pongo me cupo, pero está la variable dependiente. La variable dependiente es justo las actividades de lectoescritura, ¿no? Como reconocimiento del alfabeto, denominación del alfabeto, lectura de palabras sencillas, escritura de su nombre, diferenciación entre imagen y palabra. Y bueno, para hacerlo se utilizaron los siguientes instrumentos: la escala Rochdale de inteligencia para niños WIPSI 3, como les había mencionado. Hay 4 cuestionarios de autorreporte que responden los padres y uno más que se me olvidó agregar aquí, que tiene que ver con la confirmación del diagnóstico. Todos los niños llegan con un diagnóstico de autismo, pero este diagnóstico se confirma a partir de un cuestionario de cribaje que elaboró una de mis tutoras, justo para determinar o establecer los criterios de autismo. Estos cuestionarios los responden los padres, que tienen que ver con antecedentes de desarrollo, un cuestionario sociodemográfico, uno de actividades previas de lectoescritura que se realizan en el hogar, y el CBQ, por sus siglas en inglés, es Behavior Questionnaire, se me olvidó la primera letra. Es un cuestionario de autorregulación y fue elaborado por la doctora Rothbard y el doctor Putman para niños entre 3 y 11 años. Bueno, además de esto, se trabajó con una actividad narrativa en donde se le mostraba al niño un cuento. Es un cuento que no tiene textos, son solamente imágenes. Se llama A Boy, a Dog and a Frog. Es un cuento que se utiliza en muchas investigaciones para evaluar la habilidad narrativa de los niños y ver el manejo del cuento, entre otras actividades. También se le presentaron unas fotografías de actividades comunes, como soplar burbujas, ir a una visita en un parque, un pastel de cumpleaños. Todo esto para poder medir las habilidades lingüísticas y narrativas. Y las actividades complementarias que les había comentado, que tienen que ver con conciencia fonológica, reconocimiento y dimensión del alfabeto, lectura de palabras, reconocimiento de imágenes, etc. Bueno, los cuestionarios se podían responder en línea o pueden hacerse en lápiz y papel. El procedimiento, primero se pilotearon, primero se integraron todos los instrumentos, se validaron, se pilotearon y se hicieron ajustes para poder después, en 2 sesiones, aplicar el WIPSI, y la tercera sesión se hacía la videograbación con la lectura del cuento, la narración de las fotografías y las actividades complementarias como de conciencia fonológica y la escritura del nombre, etc. Bueno, perdón, voy rápido. Lo que se encontró, bueno, estos son análisis descriptivos. La media de edad es de 79 meses, que equivale a 6 años 7 meses, más o menos. Se evaluaron niños en Quintana Roo, en Morelos, en el Estado de México y en la Ciudad de México. La mayoría de los niños son de la Ciudad de México. En cuanto a los antecedentes de desarrollo, lo que se encontró con relación al desarrollo motor y del lenguaje social es que la mayoría presentan un desarrollo de motor bajo, un desarrollo del lenguaje, digamos, un poco mejor en algunos casos y en otros muy bajo, y el desarrollo social
en términos generales es como más plano. La mayoría de la media de edad de las madres es de 35 años, perdón, y la de los papás es de 37 años. Esta es una tabla comparativa del nivel académico de los padres. La media del nivel socioeconómico equivale a un promedio de medio alto, un nivel socioeconómico medio alto. 4 es medio bajo, es muy bajo, 1 es alto, 2 es medio alto. Bueno, y los análisis se han estado realizando con base en las diferentes variables que se han propuesto. Dependiendo de la tarea, hay una serie de rúbricas y actividades para poder lograr estas variables. Los voy a pasar rápido. Estos son algunos de los resultados que se obtuvieron del WIPSI. Cabe aclarar de manera importante que no se utilizaban los puntajes escalares del WIPSI por ser tan variados y porque no nos podían dar una edad mental, pero se utilizaban los puntajes naturales que se obtuvieron en la prueba y de manera muy interesante se han podido correlacionar algunos de estos puntajes con, por ejemplo, la variable dependiente que tiene que ver con el reconocimiento de letras del alfabeto, denominación de letras, lectura de palabras, estructura del nombre. Entonces aquí hay correlaciones que son algunas significativas y otras bajitas, voy a pasar rápido. También se encontraron correlaciones con la parte de atención sostenida que se pudo evaluar a partir del cuestionario de autorregulación y de manera muy importante y más clara se encontraron correlaciones con la denominación de vocabulario y el reconocimiento de palabras que estaba relacionado con lo que se había encontrado en las lecturas. Okay. Entonces, bueno, con base en el modelo que se ha propuesto, pues se ha encontrado una gran variabilidad en los resultados de los participantes, teniendo más claro que entre mejor desarrollo del lenguaje, como era esperado, hay mejores habilidades previas de lectoescritura. También se ha encontrado que entre mejor control expresado, en especial mejor atención focalizada, hay un mejor reconocimiento de letras del alfabeto, lectura de palabras y escritura del nombre. Y a mayor habilidad, esto fue algo como que no esperaba encontrar, pero a mayor habilidad para discriminar símbolos o hacer un análisis de integración de información visoespacial, se encontró una mejor diferenciación entre palabras, entre lectura de palabras. No, al menos yo en las correlaciones que he realizado, no encontré que haya una correlación entre la frecuencia en la que los padres les den cuentos a los niños, en las que se les enseña el alfabeto, y en la que pretenden leer con las habilidades previas de lectura. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Ya que tú analizas Romero con Mendel, ¿no? Di tus conclusiones. Bueno, ahorita bueno, vamos a continuar ahora con Miriam Margarita Alcántara Alcocer. Ella les va a presentar el trabajo de caracterización de la complejidad funcional en el electroencefalografía durante las ondas de niños con autismo. ¿Me acuerdo a veces? En lo que digo a nuestro estudio, que no se
caracterizar la conectividad funcional del eje durante un momento específico, que es cuando se generan las ondas sonido. Ahorita voy a explicarles. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Claro que sí, Gracias. avísame tú. Sí, escúchame. Bueno, ya hablamos un montón de autismo. Entonces, bueno, esto es el trastorno del espectro autista, es un grupo heterogéneo de alteraciones del neurodesarrollo caracterizado clínicamente por dificultades en la interacción y en la comunicación social, que se acompaña de comportamientos e intereses atípicos. Ya la compañera me hizo el favor de introducir bastante en el tema, así que me voy a repetir. El TEA es muy complejo. Desde el punto de vista médico y neurocientífico es difícil entenderlo porque tiene un montón de comorbilidades que son parte de la presencia. Y eso es el TDA, los trastornos del sueño, trastornos psicóticos y los síntomas psicóticos, porque en sí la misma integración de la experiencia consciente de ellos es diferente. ¿No? No sé qué me encanta, pero... alteraciones gastrointestinales, que es algo de lo que se habla poco. Son niños y personas que viven con dolor constante y que no tienden a expresarlo muy bien, por lo que las intervenciones, también las atenciones, tienden a no tomar en cuenta esta variable. Deficiencias nutricionales por lo mismo y alteraciones inmunológicas, que tienen que ver también con las alteraciones gastrointestinales, alergias. Bueno, la fisiopatología del autismo también es muy compleja y como sabemos, cuando hay muchas voces sonando, probablemente ninguna esté muy acertada, o más bien sea una consecuencia de un montón de cosas. La fisiopatología del autismo, bueno, a mí me llama la atención este gen, esta alteración en este gen, porque no todas las personas con trastorno del espectro autista tienen esta mutación, pero el 40% de los individuos que la tienen generan del comportamiento. Entonces, hay una alteración que está afectando directamente al tálamo y eso genera esta conducta. Muy probablemente el tálamo tenga mucho que ver en la generación de este comportamientos. Y bueno, es también relevante para el sueño. Y bueno, una característica consistente en el autismo son las alteraciones de la conectividad cerebral. Estas alteraciones son la hipoconectividad de conexiones a largo alcance, o sea, no se conectan, no integran, pero están hiperconectados de manera local. Entonces esto da estos síndromes o estas conductas como el savant, que saben muchas cosas pero no se pueden poner en contexto, ¿no? O tienen intereses atípicos, conductas repetitivas, y eso muy probablemente tenga que ver con estos circuitos que están hiperconectados. Ahora, el ritmo MU, este es el ritmo MU. El ritmo MU es un ritmo que aparece en electrodos frontales, en el eje, en el reposo. Está dentro del espectro alfa, eso significa que empieza de los 8 a los 12 Hz, 15 Hz puede ser. Lo podemos detectar cuando ponemos un electroencefalograma y dejamos a alguien sin moverse, con los ojos abiertos. Muchas veces se puede confundir con el ritmo alfa. El ritmo alfa tiene una característica que es que si cerramos los ojos abrimos, tiene cierta reactividad aumenta, por disminuye la amplitud del ritmo. Esto no pasa con MU. MU tiene una reactividad ante la acción del movimiento o ante la observación del movimiento hecho. También existe una reactividad ante la estimulación táctil. Si estamos viendo a alguien que está generando MU y lo tocamos, va a haber una reactividad de MU. Así que no ocurre con él. Esta reactividad está alterada en niños con autismo de manera importante. Ellos tienen mucho menos presencia de MU en el eje y la reactividad es mucho menor. O se da solamente en personas que conocen, o sea, con su mamá o personas así. Si ellos reconocen a la persona que se mueve y actúa, entonces sí existe esa reactividad, pero no es algo común de los mortales, como nosotros. O bueno, no sé, ya después de tantos años ya me diagnosticaron mucho. El ritmo MU tiene cosas muy interesantes que apenas empezamos a hacer caso, porque por mucho tiempo se pensó que el ritmo MU solamente existía en el 10% de las personas. Ya después se vio que no es cierto, existen todos, nada más que lo estábamos viendo bien. A estos señores se les ocurrió hacer una resonancia magnética funcional
a la par del registro de MU y ver qué es lo que pasaba cuando aumentaba la frecuencia de MU. Bueno, hacer correlaciones entre la amplitud de MU y la actividad de Volta. Como les dije, el ritmo MU es un ritmo sensorio y motor porque reacciona hacia lo sensorio y motor y ellos lo comprobaron. Que no. Bueno, en otra diapositiva que no se ve, se puede ver que hay una correlación negativa entre la amplitud de MU y la actividad de regiones sensorio-motores. Pero lo más interesante sí es que hay una correlación positiva entre la órbita frontal, la ínsula, el putamen y el tálamo. Es decir, mientras está generando MU, lo que lo está generando es esto. O probablemente, no sé, eso es lo que está aprendido, o lo que se ha visto. Y en personas con autismo lo que se ha visto es que se ha replicado de manera constante que existe hiperconectividad en la ínsula y en otros elementos de la red de saliencia. ¿Qué es la saliencia? Es la capacidad para dar importancia a un estímulo sobre otro. Una capacidad que le cuesta mucho a las personas con autismo. Los investigadores que estudiaron la red de saliencia determinaron que su función es identificar los estímulos que son homeostáticamente importantes, por lo que tienen dificultad para expresar el dolor, dificultad para expresar síntomas, tienen alteraciones en las señales interoceptivas y visoromotores. ¿Y eso qué tendrá que ver con ver a otros? Pues probablemente porque hay quien hace una relación entre la red de saliencia y el desarrollo de la teoría de la mente. Nosotros necesitamos tener emociones o sensaciones corporales para poder entender, por ejemplo, el dolor o la incomodidad de otro al ver. Cuando no tenemos eso, puede que no le deseemos mal, pero no entendemos qué le duele o qué le alegra. Y nos es difícil conectar. Eso es en las habilidades de la teoría de la mente, se desarrollan durante la niñez y tienen muchas implicaciones en su desarrollo en las capacidades sociales. Cuando no se desarrolla a un nivel tan básico, es muy complicado después desarrollar actividades sociales, a pesar de que se tenga un nivel de autismo muy bajo. Y bueno, por eso desde el 2005 y antes de que existieran los estudios de resonancia magnética, Pineda dijo que el significado funcional de estas ondas fue que no solo radica en la expresión del estado de cierto tipo de circuito de espera, sino que refleje la integración dinámica de procesos motores, mnemónicos y de la sensopercepción. ¿Por qué? Porque esta red está hecha para estar alerta de lo que ocurre alrededor. Si alguien se mueve, ya tengo que saber que ahí está. ¿No? Si hay un grito de dolor, tengo que reaccionar al dedo. Entonces es una red más bien como de radar, que a veces falla. El objetivo de nosotros, bueno, es caracterizar la conectividad cerebral del ritmo MU en niños con autismo y relacionar el patrón de actividad de conectividad con los puntajes de las dimensiones cuestionario vean-me, que es de la doctora Alvarez y que apenas lo acaba de validar para los físicos. La justificación pues, es el entender las fuentes generadoras de MU y la dinámica cerebral durante su producción. Y esto nos permitirá empezar a entender con un poco más de detalle cómo son las diferencias de conectividad y cómo estas afectan la conectividad. Ya sabemos que hay diferencias de conectividad. La mayor parte de los estudios de conectividad se hacen durante periodos largos y ahorita nos queremos centrar en un periodo pequeñito que tiene una importancia dentro de la aplicación de la un poco apelando a la pobreza, pero también es cierto, lo hacemos con el electroencefalograma, porque el electroencefalograma tiene una precisión temporal que no tiene la resonancia magnética. Y existen ya, muchas veces, muchos se cuestionó la eficiencia o la exactitud de las técnicas para deducir las fuentes o hacer conectividad celular con el electroencefalograma. Pero lo cierto es que la computación y la estadística avanza muchísimo más en la resolución del sistema
actividad cerebral. Y pues somos 10 recursos y hay un matemático muy representativo. Y el señor Vicentral trabaja un doctor que se llama el doctor Rossi, que también trabaja en el equipo de psicología en changos y también en humanos a veces. Y ellos están aplicando lo que se llama tanto física y matemáticas para generar nuevos métodos que son más exactos. Entonces, vamos a hacer algo. Nosotros, bueno, llevamos reclutados, esperamos reclutar más, 15 voluntarios de 8 a 13 años de edad, con diagnóstico de TDA leve o moderado, y se pararon con voluntarios. Como dijo la compañera, es muy raro niñas y no muy raro niños en laboratorio. Los criterios incluso son diagnóstico comprobable de TDA leve o moderado. En caso de que no lleven algún papel o no vengan a ver al hospital, hay un psiquiatra que llega a ver a nuestros voluntarios. Y los criterios de exclusión, pues polifarmacia, síntomas psicóticos al momento del estudio, epilepsia de difícil control y desnutrición, porque pues todo eso afectaría los resultados. Los materiales, pues tenemos un polisomnógrafo de tipo Barker-Caldwell, cámara de sueños sin ventanas y con paredes blancas, y un software de análisis de señales que usamos Brainstorm y Loretta. Las escalas diagnósticas, pues es el BM, que es la escala derivada del BANHI, que es calidad en México, de la doctora Albores. El BANHI tiene una consistencia interna de 0.81. Es una escala parental de checklist, ¿no? Y lo único que nos dice es si tiene una relación normal con las personas, habla de lenguaje y comunicación, atención conjunta, autoestimulación sensorial e hipersensibilidad, juego simbólico, actitud absorta y reciprocidad. Elegimos esto que es muy general porque los patrones de conectividad van a, bueno, lo que vimos es que arrojan resultados que tienden a ser muy complejos y para hacer el análisis más sencillo, lo que podemos hacer una relación con la conducta, estamos hablando de esta muy sencilla y muy general. En contacto con los voluntarios, bueno, se hizo algunas veces en algunos centros de salud en el Estado de México, con la FES, y estamos empezando a hablar con la doctora Albores para ver si quiere permitir. Previa firma de consentimiento informado y asentimiento informado se le realiza una historia clínica médica, una historia clínica neuropsicológica y se aplican escalas diagnósticas. Estos datos yo no los presento, bueno, la historia clínica médica nada más para revisarlo, pero la historia clínica neuropsicológica es para otro compañero que está haciendo su doctorado. Se realizó la toma de datos electrofisiológicos con el registro de la actividad en vigilia, con luz, y también en la polisomnografía, porque también estamos tomando datos, también se genera durante el sueño, y entonces estamos aprovechando para tener todos esos datos. ¿Por qué el sueño? Bueno, también hay patrones sociales y hay funciones sociales de sueño, pero para no, si quieren, ya los hablamos. Después de eso les daremos los resultados de la evaluación psicométrica y polisomnográfica y posteriormente una sesión psicoeducativa sobre sus hábitos de sueño y en caso de ser necesario se agendará para seguimiento subneurológico. Hacemos un laboratorio de sueño y podemos dar ese servicio. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, hicimos una polisomnografía de 2 noches, una de habituación, otra de medición. Noche de medición se colocaron 19 electrodos del 10-20 con una referencia promedio y los resultados se califican de acuerdo a las normas de la Academia Americana de Medicina del Sueño. Definimos la actividad MU como la actividad de 8 a 13 Hz, detectable en las derivaciones C3 y C4, pero ausente en las derivaciones O1 y O2. Para agilizar la búsqueda, porque tenemos 16 horas de registro, usamos Brainstorm, que nos da un análisis de tiempo que cuenta con nombres de para el procesamiento de señales hacemos una corrección de la referencia de acuerdo al método Roche con Loretta. En Loretta obtenemos un mapa de las fuentes y a partir de eso una correlación parcial. Estos datos todavía no los tengo para presentar, pero traigo unos datos de no sé nada, ¿verdad? Bueno, si se viera,
pero era para tener ideas si realmente le estábamos tirando algo que iba a dar resultados. En los sujetos normales, cuando registramos hacemos correlaciones en una vigilia, no se ve aquí, pero bueno, lo que tienen es una correlación positiva bastante amplia intrahemisférica de los dos lados. Pero cuando lo hacemos en personas con Asperger, que es lo más leve, hay una correlación que se va bastante positiva interhemisférica. Entonces encontramos patrones de hiperconectividad cuando ocurren que de manera consistente no ocurren en los mismos años. Y la siguiente, normalmente en el sueño mortis cuando ocurre existe un estado de desconexión frontal, por eso cuando soñamos no nos damos cuenta que estamos soñando, nos ocurre, pues ¿cómo puede ser que no sé, yo no podía volar ayer, porque no voy a volar hoy, porque está desconectado el frontal, ¿no? En los niños sanos, cuando hacemos correlaciones durante emo, sí se ve desconectado el prefrontal, pero en los niños con autismo se ve conectado, no sé si perdido, pero se ve conectado. Entonces, eso nos da también una característica electrofisiológica interesante. Y pues tenemos como meta poder integrar esto con la ayuda de estos matemáticos físicos que saben más que nosotros. Y pues ya, es lo que les traigo. Si alguien se anima a analizar, vamos a analizar. Vamos a pedir a las chicas que les pasen aquí a hacer. ¿Tienes la pregunta? La verdad, y si no lograron escuchar alguna, pueden hacerle alguna pregunta. Bueno, aquí tenemos a Violeta, que su trabajo fue, aunque es el que tenía sobre adicciones. Tenemos de este lado, tenemos a Adriana Salgado y a Miriam Margarita, que trabajaron autismo, solo que con posturas diferentes. Ella un poco más educativa y ella pues es de neurociencias, aunque tú, esa es una de mis críticas, ¿dónde está la neurociencia contigo? Pero sí es importante, o sea, si quieres podemos ir en orden. Primero empezamos con Violeta. Pregúntenme, la verdad es un muy buen trabajo que a nivel aplicado nosotros como psicólogos necesitamos conocer y saber más acerca de pues todo lo que ella nos vino a mostrar, porque pues ya vienen tiempos diferentes para nuestro país, ¿sí? Ya saben todas las nuevas políticas en cuanto a las adicciones y que también nos hemos dado cuenta que nuestro prefrontal está desatado porque de acuerdo a toda la crianza ya no es como antes, que nos tenían más con reglas y que antes con la letra con sangre entra, pues ahora ya ha cambiado todo esto. Es conveniente. Pueden preguntar a nivel aplicado, pueden preguntar a nivel de la metodología que llevaron. Desgraciadamente ya terminaron, ya casi terminan, entonces no podemos hacer cambios en la metodología, pero sí podemos aprender. Entonces empezamos. Sí. Hola, Violeta. Hola. Me parece excelente proyecto y quedé maravillado. Gracias. He utilizado varios de esos procedimientos. Ahorita estoy capacitando también a algunos alumnos para que den intervención conductual y sobre una de las adicciones que yo creo que está como muy presente, que sería a la comida chatarra. Estoy trabajando sobre peso y obesidad. Me gustaría que explicaras un poquito más acerca de los ensayos conductuales, que veo que es como uno de los proyectos más fuertes. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, yo los conozco como árboles de probabilidad, los últimos esquemas que sacaste, que parecen como análisis de sendero. Entonces, nada más quería saber si habías utilizado a todos los terapeutas y a todos los pacientes para realizar ese análisis a través de, me parece que hiciste un blog lineal para datos categóricos.
para que salieran las probabilidades. Entonces estaría muy interesante que pudieras platicar. Sí. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Bueno, cuando hablo de ensayos conductuales, me refiero a un procedimiento que está incorporado en la intervención, de hecho no solamente en la intervención en adicciones, sino en las intervenciones en general de corte cognitivo-conductual, que implica que dentro de las sesiones realices práctica positiva sobre lo que el usuario tendría que hacer en una situación real. Por ejemplo, si hablamos de consumo y el usuario está intentando mantenerse en abstinencia y dentro de la sesión se identifica que en la semana va a tener una situación de riesgo, por ejemplo una fiesta, ¿no?, en donde él tendría que mostrar habilidades de rechazo o de comunicación, etc. Dentro de la sesión lo que se está identificando, que ya se promovía en la intervención, pero se está identificando como un predictor importante del éxito, es que dentro de las sesiones se realicen esos ensayos conductuales. ¿Qué implica un ensayo conductual? Es un procedimiento también que está muy claramente definido. Hay un modelamiento por parte del terapeuta, es decir, el terapeuta le enseña cómo le tendría que decir a su amigo que no, para rechazar una invitación. El modelamiento es un primer paso. Después el usuario ejecuta esa habilidad dentro de la intervención y el profesional retroalimenta esa ejecución. Digamos que ese es el procedimiento de ensayo conductual y eso es lo que se intenta promover sesión con sesión respecto a las habilidades que el usuario necesita implementar en su situación real para lograr su meta, que puede ser abstinencia o reducción. Parecido también a roleplay. Eso es. Roleplay Así es. Y con respecto a los árboles de probabilidad, el análisis que les presenté es un análisis individual, no es grupal. Y lo que se identifican son probabilidades condicionadas en toda la secuencia de interacción. Les comentaba que estamos midiendo la interacción en intervalos de 10 segundos. Entonces se mide qué es lo que hace el terapeuta, qué es lo que hace el usuario, qué es lo que hace el terapeuta, qué es lo que hace el usuario en función de cada uno. Y lo que se hace es identificar con qué probabilidad ocurre ese patrón. Entonces, los patrones que resultan significativos, es decir, que tienen una alta ocurrencia, son los que se presentan en este diagrama, que es un diagrama de transición porque lo que te indica es la probabilidad de que si ocurre uno, ocurra el otro, y cuál es la probabilidad también individual de ocurrencia de cada uno. Entonces lo que les presenté no es grupal. Tal vez me faltó aclarar eso. Los últimos datos de interacción no son grupales, es de un caso, de una guiada del terapeuta usuario, y esos son los patrones que se identifican como significativos en ese proceso de intervención. Tienes hojas y hojas de árboles de Y videos y videos. Gracias. Ahorita continuamos contigo, sí, hay otra pregunta, pero ahora vamos una, cada quien una pregunta. Adriana Salgado Vera, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Que le apoye ahora que va a hacer ya varios ajustes a su trabajo. Sí. ¿Puedes comentar un poquito más de las edades de tu maestra? Porque eran de 3 a 11 años, ¿no? Sí. ¿Por qué dijimos esas edades? Porque, como les había comentado, la variabilidad o heterogeneidad de trastorno ubican al niño, porque en un inicio habíamos considerado que íbamos a indicarlos o agruparlos por edad mental, más que por edad cronológica. Y por eso se consideró como ese rango de edad, porque hay niños de 11 años que podían ubicarse en 4 por edad mental. Al final, la media fue una edad de 6 años, 7 meses, y la mayoría de los niños caen en ese rango. La verdad es que son muy poquitos los que salen del rango, pero como es un poco complicado hacer el pareamiento por edad mental, aún no estamos haciendo el trabajo. Sí, porque me parece como curioso justamente como por edad de desarrollo. Sí, eso fue porque es un dato como... Lo que pasa es que la edad mental es un dato muy sucio y falso y demás, porque de pronto no, o sea, la puntuación más baja ni siquiera está dentro de los rangos más bajos, ¿no? Que marca la escala de Brooks, por ejemplo, o sea, ni siquiera está en la tabla. Entonces, no se puede.
Sí, porque eso me llamaba la atención que también como utilizaste el Wixi, que también como que sí entiendo que es como estandarizado, pero como lo que mencionabas como el constructo de inteligencia es percibido diferente por parte de la población normal que la de personas con autismo. Entonces, por eso me llamaba como la atención como la edad, porque, bueno, aún se tendría que considerar ambas, ¿no? La edad de desarrollo y la inteligencia, que también es un poco... Sí, ahora no, tal cual no consideramos la prueba como una medida de inteligencia, sino queríamos ver como esas habilidades y cómo se movían en esas habilidades. Pero no podemos hacer más. Entonces, por eso se decidió tomar los puntajes naturales para ver la posibilidad de establecer los baremos de la población, como a partir de eso. Sí, aquí sí es importante que lo tomes en cuenta, lo que te está diciendo, porque todas las tesis de doctorado se suben. Imagínense que alguien baja la tesis y dice la verdad, o sea, tienes que checar toda la metodología de todo. Pues sí. Y ser más objetiva en relación a esto, porque sube tu tesis y va a decir, esta es de la UNAM, ¿sí? Entonces, revisa bien la metodología y justifica todo esto que estás diciendo, o sea, teóricamente y, bueno, con todas las justificaciones que tú puedas realizar, para que tampoco se demerite tu trabajo. ¿Sí? Bueno, sé que hay otra pregunta para ella, pero les decía que vamos en orden. Ahora seguimos con Miriam. Miriam, la pregunta para Miriam. A mí se me gustaría que explicaras esto que no te dio tiempo, de por qué una oscilación cuya actividad se asocia, como nos dijiste, como una especie de radar, ¿por qué estaría presente durante el sueño? Bueno, muchos de los procesos cognitivos que ahora se investigan, muchos de los procesos cognitivos que ahora se estudian en el sueño, se ve que tienen bastante parecidas las vías durante la vigilia y durante el sueño. No sé si alguna vez tomaste clase con la doctora Corsi. La mayor parte de los ciclos circadianos, por ejemplo, están dados porque antes todos dormíamos juntos. Y entonces los más jóvenes se quedaban hasta afuera y los más viejos se quedaban hasta adentro. Entonces los más jóvenes se duermen más tarde y los más viejos se duermen más temprano. Eso sería como la parte social del sueño, ¿no? ¿Por qué necesitamos el radar? Se me ocurren mil razones, digo, no es algo que esté perfectamente establecido, pero necesitas el radar para saber si hay alguien al lado de ti. Una mamá, por ejemplo, necesita el radar para saber si su hijo llora. No, o sea, el sentirlo todo el tiempo hace que reaccione la mamá. Y lo mismo ocurre con el papá, o sea, o cuando duermes junto a alguien. Este tipo de interacciones ocurren durante el sueño. Y esa es parte como de la parte social. No es el único radar que está abierto. Si escuchas un ruido fuerte, las ondas K van a aparecer en el suelo. Si tú estás registrando a alguien en el laboratorio de sueño y alguien tira una lapicera, se va a ver en el programa como su seco lo registra y no se va a despertar, porque no es la alarma sísmica. Para eso necesitamos los radares, o sea, siempre va a estar. Esta red de saliencia y esta partecita que yo estoy estudiando es parte del Default Mode Network y es lo que pues es el sistema operativo, lo que nos mantiene conscientes e integrados en los estímulos y una experiencia. Pero debe tener una implicación distinta en el cuidado de los lugares que se ven sus iguales, ¿no? O sea, ¿eso lo discuten? O simplemente están trasladando, decía, bueno, la actividad de esta onda en vigilia es exactamente la misma, es el mismo radar sensorial en la vigilia y en el sueño. Porque es decir, sensorialmente no somos iguales. Por eso es para el bloqueo sensorial en el sueño. Ahorita, como dice el trabajo, nos quisimos volar muchísimo, pero como todos los trabajos, llegamos a un punto en el que decidimos que solamente se puede caracterizar porque no existe más información. O sea, hay 2 estudios con resonancia magnética funcional en vigilia en sanos. Quisimos aprovechar la ventana de sueño porque es mucho más tiempo con sujetos que no se dejarían registrar durante suficiente tiempo como para tener la cantidad de datos que tenemos ahorita. Entonces, solamente vamos a presentar los datos como los vimos, como que hay alteración, que hay diferencias, no alteraciones, diferencias en cómo viven el sueño humor estos niños
y adultos también, y cómo viven la activación y desactivación, que se podría traducir en algo de conducta. Pues también es eso, no hay otro estudio que relacione muy bien la conducta. Muchas gracias. Solo Bien, ahora, y a ver, ¿me preguntas para Violeta? A ver, vamos. Sí, bueno, felicitarte, maestra Violeta, porque tu trabajo nos aporta ingredientes básicos de cómo implementar las intervenciones para favorecer el cambio conductual, que es a lo que van los usuarios cuando solicitan el servicio. Entonces, bueno, desde, por ejemplo, el dominio de los principios básicos que tienen que ver, como bien nos lo señalas, con la toma de decisiones del profesional, pero también nos hace reflexionarnos sobre la capacitación que damos a esos profesionales. En cuanto al tamizaje que sale negativo, aquí podríamos identificar qué es lo que tiene que ver que haya salido el resultado negativo. ¿Será que algo que nosotros hemos visto en la práctica en el centro es que a veces el profesional, porque el tamizaje es indispensable para toma de decisiones, de elaborar el plan de intervención, e incluso para que se transigne al momento de dar la intervención y poder implementar situaciones o contextos que se pudieran estar dejando al lado, que son factores de riesgo para el consumo? Pero, ¿qué será? Algo que nosotros hemos visto es que en ocasiones no se está utilizando de manera motivacional, como es otro ingrediente que señalas también sobresaliente, sino que se hace automáticamente la evaluación. Entonces como que parece más una necesidad a resolver del terapeuta y no pierde su impacto terapéutico con el usuario. Y cómo tú lo consideras en este resultado que se obtuvo. Y también esta barrera que identifican los terapeutas, ellos han tomado decisiones, por ejemplo, de qué instrumentos disminuir o quitar de esa evaluación. Y bueno, pues esas son. Gracias, doctora. Una de mis tutoras que no agradecí su presencia desde el inicio. Muchas gracias, doctora. El tamizaje es una estrategia que en cualquier intervención se utiliza para detectar la problemática. No es una evaluación, no es un instrumento de diagnóstico, sino el tamizaje es un breve instrumento o una breve entrevista que detecta la problemática y en algunas ocasiones detecta el nivel de la problemática. Entonces, en realidad está pensado para hacerse muy rápidamente, en muy poco tiempo, y lo que se ha estado observando en las sesiones con los terapeutas es que invierten mucho más tiempo del que deberían en aplicar el tamizaje y en retroalimentar el tamizaje, y entonces dejan de lado otros procedimientos que son ya pertinentes de implementar para que el usuario disminuya o llegue a la abstinencia por estar retrasados con el tamizaje. Esa es la explicación que hasta ahorita, a reserva por supuesto de que lo discuta más profundamente en el trabajo, lo que hemos visto que sucede con el tamizaje. Veíamos en la tendencia de implementación como incluso hasta la tercera o cuarta sesión, que estaremos hablando que ya es la mitad de la intervención, siguen trabajando con el tamizaje, cuando el tamizaje es algo que se tendría que hacer en la primera sesión rápidamente y llevarlo entonces a utilizarlo para planear la intervención y demás. Entonces lo que se está observando es la presencia todavía del tamizaje en sesiones posteriores a la primera, y eso parece ser que está dificultando el logro de objetivos en materia de abstinencia, porque se prioriza esa actividad sobre hacer ensayos conductuales, sobre avanzar en los temas de la intervención. Y con respecto a la evaluación, es cierto, la evaluación no salió en realidad como un predictor ni de egreso ni de abstinencia, pero es un procedimiento también que se implementa y que en ocasiones dura varias sesiones, y precisamente una de las barreras que se identifican en estudios previos es la tardanza de la evaluación. Entonces, algo muy, creo yo, positivo que se ha observado en la implementación es que los terapeutas han tomado decisiones para disminuir la evaluación, como usted bien dice, para prescindir quizá de algunos instrumentos que no les están dando datos relevantes para la implementación. Y ese efecto, aunque no es un
un predictor, en este caso hasta donde tenemos los resultados de abstinencia o de conclusión, parece que les ha servido, al menos en reporte de los propios terapeutas, para lograr mejores resultados con la intervención. Gracias. Una pregunta para Adriana. ¿Puedes platicarnos acerca de los resultados que tuviste con el cuento de la narración? Porque nos pusiste con las algunas gráficas de la música que Sí, no, todavía no se hacen como los análisis completos, pero son transcripciones de ello. La mayoría se decidió hacer estas dos tareas, la del cuento y la de las fotografías, porque en los piloteos con la del cuento, los niños, algunos de los niños, sobre todo los niños con un nivel, digamos, más alto de autismo, tienen más dificultades para establecer como una relación en la que se puedan sentar y leer un cuento. Pero las fotos sí eran como más efectivas, les llamaban la atención. Entonces, ambas tareas están videograbadas, se están haciendo transcripciones de lo que dicen tanto las madres o los padres o quienes hayan estado presentes, como lo que dice el niño. Hay niños que sí tienen un lenguaje verbal, entonces sí se tiene como más información de eso. Y lo que se ha encontrado hasta ahora de manera muy general, porque no se han terminado las transcripciones, es que omiten muchos verbos, casi no usan verbos, utilizan más palabras de uso frecuente, pero no palabras de uso frecuente que están asociadas a sus necesidades, no tanto a lo que están observando, ¿no? O sea, como más bien dame, no, ya no quiero, el juguete, o sea, ese tipo de palabras que se asocian más a otra actividad que a la actividad que estás realizando en ese momento. Por otro lado, también se ha observado la estructura gramatical de su lenguaje, la cual es, pues, no es telegráfica, pero sí gramatical, y tiene muchos fallos a nivel de concordancia que tienen números sobre todo, y en la conjugación de los verbos. Usan poco, pero la conjugación también es deficiente, incluso en los niños que tienen un lenguaje verbal más desarrollado. Y otra cosa, a manera general que se ha encontrado, es la atención conjunta, que es muy eficiente en general en todo el estudio. La capacidad que tienen para observar, para que yo diga, mira un borrador y volteen a ver el borrador, es muy buena, ¿no? Y también la atención focalizada. Se mantiene muy poco tiempo en la tarea cualquiera de las dos. Gracias. Ahora preguntas para Miriam. Una pregunta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre lo que analiza la resonancia magnética y el resting state y la actividad de coherencia en el eje? La diferencia Entre las redes que estás poniendo y que se vienen a través de resonancia magnética y la coherencia que buscan en el eje. Es que lo están poniendo, bueno, los antecedentes los pones como si dieran información semejante, pero dan una información muy diferente. Entonces no se podría, o sea, creo que no entiendo muy bien el tratamiento de por qué usas esas redes cuando es distinto a lo que te da una coherencia en el eje. Sí, bueno, lo que utilizo es, bueno, lo que hicieron, los estudios que presenté no es un resting state normal, es un resting state con eje. Entonces, lo que hacen es hacer la corrección temporal de los 10 segundos y ver cuando se presenta mu, qué pasa cuando hacen una correlación con la señal volt y la amplitud de mu en el momento en el que registran. Entonces están haciendo obviamente esto no son correlaciones de eje, solamente esta correlación para ver la activación durante el momento en el que se está presentando mu. Las medidas de conectividad que nosotros generamos no tienen nada que ver con la resonancia magnética funcional, y los estudios que presento que existen no están presentando un estudio de conectividad solamente de señal volt. La manera en que generamos
los estudios de conectividad en eje, los hacemos con correlaciones, con coherencias y de manera más exacta, sacando las fuentes. Por eso me parece importante ver que, bueno, para verificar con estudios previos, sacamos las fuentes del eje con Loreta y a partir de eso hacemos unas correlaciones parciales. ¿Y eso por qué? Porque la mayor parte de las correlaciones de eje tienden a dar resultados espurios y eso no son muy replicables. Entonces, ante ese problema, quisimos tener antecedentes de donde decir, ok, estas medidas de fuente, estas fuentes sí suenan lógicas, sí hay antecedentes de que este eje que estoy viendo es mu y de que esas fuentes sí tienen sentido, y a partir de ahí entonces ya voy a hacer las medidas de correlación para ver si en ese momento ese elemento está conectado de esta manera. ¿Y cuáles son sus antecedentes? Antecedentes de lo De lo que estás haciendo. Es que dices, porque vemos que entonces sí había antecedentes. Y es que ahí es donde rompieron. Ok, los antecedentes son los estudios de resonancia magnética. Es que no son comparables. O sea, esos resultados en resonancia no puede ser un antecedente de las correlaciones, ¿no? Porque miden actividades distintas. ¿O me lo podrías explicar? Porque entonces Sí, mira, ok, está bien. Sí me expliqué bien cómo se hicieron los estudios de Bohr. Sí, o sea, vieron que existía una correlación positiva entre la corteza insular, la ínsula, el tálamo, durante la generación de mu. ¿Sí? Entonces vimos que está prendido y probablemente sean fuentes o estructuras que estén generando esas oscilaciones. Así más o menos se hacen los estudios cuando los haces con chanos, ¿no? O sea, con esos registros unitarios, para saber qué neuronita o qué grupo de neuronas está generando actividad cuando haces una tarea, lo que hacen es meter los neurones hasta que registre una actividad ante esa tarea, ¿no? Aquí nosotros no podemos hacer eso, entonces a lo más que podemos tirar es a que un resonador nos diga hay actividad aquí. Y no hay una exactitud temporal, pero se hace una corrección temporal a partir del eje. Entonces ya sabemos que durante la generación de este ritmo, estas regiones están prendidas. No tenemos prueba irrefutable de que eso sea exactamente verdad, pero es una pista. Una vez que hacemos el eje, determinamos las fuentes de las oscilaciones que estamos analizando con Loreta, y una vez que tenemos las fuentes, hacemos las correlaciones parciales para determinar la conectividad. Ya platicarán más si tienen empezar. No sé si tienen ya no lo voy a hacer, sino una pregunta que quieran hacer. Vamos a hacer dos preguntas. Te iba a preguntar, ¿no pensaron o para futuros estudios la técnica de la tractografía que se hace en el mismo resonador? Porque la tractografía sí te da en tiempo real y en milisegundos la conectividad. Sí, de hecho, el laboratorio tiene datos de tractografía, pero no se analizaron de manera exitosa. Y lo que buscábamos es la temporalidad, la generación de esto. Uno de los problemas del conectoma es que ya hay muchos datos de cómo se establece la conectividad de manera anatómica. Pero la conectividad funcional es del momento de la tarea. Entonces va a cambiar. O sea, el hecho de que exista la conexión anatómica no significa que la estés usando en el momento en el que te voy a pedir. Por eso lo que yo he revisado en algunos estudios, que eso lo contrastan temporalmente con la resonancia que se obtiene en el mismo momento de la tarea, se videograban, digamos, en dos archivos diferentes, y entonces ahí sí se puede comprobar conectividad de activación. Sí, hay maneras de hacer mucho más exactas de tener conectividad funcional con resonancia magnética funcional, y por lo regular se hace haciendo correlaciones con Bohr. Hay mayor
solamente se hacen estudios con EEG, aunque ahorita ya empiezan a existir estos estudios de EEG con resonancia. Y bueno, pues también son estudios muchísimo más caros y meter a los niños también 2 horas en resonador. Sí, es complicado. La última pregunta. Sí, para la compañera, primero muchas felicidades. Es complicado trabajar con niños con autismo y un poquito enfocado a lo que te comentaron anteriormente, me queda todavía un poco de duda en cuanto a tu muestra, si es que tomaste en cuenta, independientemente de la edad, el nivel de funcionalidad de cada uno de los niños o bien el grado de severidad del autismo, porque pues como bien mencionas puede haber a lo mejor un niño de 11 años que tiene un nivel más severo, ¿no? Y a lo mejor uno de 6 que pues es más funcional que el de 11, ¿no? Entonces, no sé si eso de alguna manera influye en la efectividad de tu programa de intervención, si es más efectivo pues para niños más funcionales que para niños más con un grado de severidad más alto, es efectivo en ambos o... De hecho, no es ahorita mera observación de cómo funciona los niños, ¿no? Tal cual. Entonces, en un principio, la única discriminación era que no tuvieran epilepsia asociada, porque aunque es muy alto el índice de probabilidad de epilepsia y autismo, la epilepsia sí tiene se finalmente está lesionando constantemente el cerebro, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión independiente. Entonces, lo que sí se consideró efectivamente, ahorita se está, con los datos que tienen, más bien tratando de ubicar en función de tal cual de severidad del trastorno, ¿no? Que esa creo que va a ser más bien como la clasificación o pareamiento que vamos a poder utilizar, porque lo demás. Bueno, les agradecemos.